Entonces, ¿y ahí dónde la vamos a canalizar? Si en la otra palma tiene, entonces la tenemos que canalizar ahí, tenemos que tomar la presión del otro lado, pero hay que evitarlo, pues lo más que se pueda. No es una contraindicación absoluta, solo que tenemos que tener ese cuidado de no hacerlo y si lo podemos evitar, hagámoslo. Lo de las uñas, como les mencionaba, son de las preguntas más frecuentes en los podcasts que salen internacionales, si se pueden hacer las uñas, si se pueden hacer depilación láser, si se pueden hacer todo eso. Esa es no con la coquetería. Tatuajes, inclusive preguntaron. Entonces, todo eso no está contraindicado, ¿Se puede hacer un tema? pero tiene el riesgo de que se le infecte o eso. Entonces, pues, no tiene contraindicación. Porque como ya vimos, el sistema linfático son los tubitos, la circulación, ahí es donde se obstruye, no es en la piel, pero al tener edematizado y eso es propicio a infección. Entonces por eso los médicos siempre como que no lo hagan, pero pues no es una contraindicación absoluta, ¿no? Entonces, si pueden evitar tomarse la presión en el brazo afectado, háganlo. No lo van a tomar en el brazo donde tienen la mastectomía, sí puede tomárselo en el otro, ¿no? Entonces, pero no está contraindicado, lo pueden hacer. Entonces, ¿qué otros cánceres, aparte del cáncer de mama, puede dar linfedema o los tratamientos? Cáncer de próstata, tipos de cáncer de la zona pélvica, la vejiga, el pene, testículo, endometrio, vulva, cuello uterino, los linfomas, los melanomas y los cánceres de cabecita. Todo lo que tiene que ver un tratamiento donde esté involucrado los ganglios les puede dar linfedema. O sea, no solamente en mama, no solamente por decirlo así en las extremidades, sino que todos estos tipos de cánceres, y si más hacemos cirugía donde están afectando a los ganglios, se les puede hacer linfedema. Cuando hacemos cirugía de endometrio o de cervix, lo que se forman adentro son linfoquitos. Entonces se forma un quiste adentro y anda como que fuera un tumor de ovario. Le hacen el ultrasonido y el radiólogo te reporta un quiste de ovario y te pone líquido y todo. Y entramos de nuevo a esa cirugía y son quistes de la linfa, porque como obstruimos los ganglios, ahí se puede almacenar un linfoquito. Por eso el radiólogo cuando va y cuando el radiólogo le va a hacer un estudio, debe saber sus antecedentes personales oncológicos, porque si tiene una cirugía oncológica y le aparece eso, debe descartar esa posibilidad de los linfoquites. Los linfedemas y cáncer de mama, varios estudios sobre la calidad de vida pues mencionan que inclusive el linfedema puede ser tan incómodo más que la ausencia de la mama, más que la simetría causada por una cirugía de mama, porque el linfedema puede causar hasta este tipo de inmovilidad cuando es tan severo. Este es un linfedema de etapa clínica 4, que la pobre pacientita ya no puede ni mover el brazo, la piel está tan dura, tan sensible, que es muy incómodo vivir. Entonces puede ser súper más incómodo este linfedema, que es una secuela del tratamiento o del cáncer, que el propio cáncer, que la propia cirugía. Entonces por eso debemos de cuidarlo. Se estima que entre el 29 y 49% de los pacientes sujetos a linfadenectomía axilar desarrollará un linfedema, aunque solo entre el 5 y el 7% de los pacientes lo va a desarrollar si le hacemos cambio de centinela. Aunque le hagamos cambio de centinela, lo puede desarrollar. Realmente aquí hemos visto poca, tal vez un 20% o menos la incidencia en nuestras pacientes. A medida que hemos ido avanzando en las técnicas de las mastectomías, hemos utilizado nuevas herramientas. Por ejemplo, aquí contamos con un equipo que es como una tijera que corta y sella los vacíos. Entonces eso disminuye el riesgo del linfedema. Antes lo hacíamos con bisturí, hace años. Entonces esos vasitos quedaban sin cauterizar, sin nada. Entonces ahí se formaba el linfedema. Después lo hacíamos con cauterio, que quemábamos, cortábamos. Y ahora lo hacemos con esas tijeras en el área de la axila. Entonces eso hace que disminuya la frecuencia o la incidencia del linfedema. Entonces a medida que vamos mejorando las técnicas, que vamos utilizando nuevos equipos,
se va disminuyendo. Por ejemplo, aquí es muy baja la incidencia, pero sí hay varios pacientes con linfedema. Más o menos, en promedio, estos pacientes desarrollarán linfedema dentro de los primeros 8 meses después de la cirugía. Un 75% de las posibilidades de desarrollar signos de linfedema dentro de los primeros 3 años. Ya vamos a explicar esto. Los síntomas del linfedema progresan generando una gruesa capa de tejido adiposo fibrótico duro, una extremidad edematosa, como mirábamos, que se pone muy grande, que es dolorosa por la presión de los nervios. Al estar inflamado, al estar edematizado, irrita los nervios y el brazo se siente doloroso. Entonces casi siempre la paciente va a andar con ese malestar y siempre, aunque lo ponga en una posición o en otra, va a persistir el dolor. Entonces, lo que queremos es que no llegue a eso, porque si no, va a vivir esa paciente con analgésico casi siempre, porque el dolor es por la presión, es causado por la presión de todo el tejido que está inflamado. Entonces, el nervio anda siempre irritado y va a andar siempre con dolor. Es debilitante y perjudica la actividad diaria de la paciente. El diagnóstico del linfedema pues, es un desafío, especialmente en etapas tempranas 0-1. Y se recomienda la evaluación preoperatoria y seguimiento postoperatorio. Por ejemplo, es recomendable tener estas medidas antropométricas antes de someterlo a una cirugía. ¿Por qué? Porque así vamos a saber si ha venido incrementando. Aquí, como podemos ver, es evidente, ¿verdad? Pero aquí sí es un poco más complejo, pero también pues, se mira la diferencia, ¿no? Pero hay muchas pacientes que, por ejemplo, le hacemos la mastectomía y estas pacientes pues vienen con leve inflamación, pero si no sabíamos realmente el tamaño de la circunferencia del brazo, no vamos a poder decirle si es del linfedema. Hay etapas del linfedema, como la etapa clínica 0, que esto dice que el linfedema es toda paciente con una obstrucción del sistema linfático. O sea, todas las pacientes que hemos operado están en etapa clínica 0. Pero la etapa clínica 0 no es clínica, por decirlo así, no da sintomatología, no da nada, pero ya está el hecho de que está seccionado el sistema linfático. Entonces ya está, en teoría, el linfedema, pero etapa clínica 0. Entonces tenemos que medir el brazo en diferentes medidas, en diferentes zonas, para poder establecer el diagnóstico del linfedema. Y en ocasiones pues es muy difícil. ¿No? Podemos ver, miren ahí cómo lo van marcando, le van dando seguimiento y seguimiento y seguimiento, y va a irse valorando. El diagnóstico pues se debe hacer con la medición de la circunferencia, se debe realizar con una cinta métrica no extendible y en diferentes puntos de la extremidad. El aumento de 2 centímetros en la circunferencia en el lado enfermo con respecto al lado sano es comúnmente que se usa comúnmente para hacer el diagnóstico. Entonces tenemos que comparar las dos medidas. Ya cuando ya aumenta más de 2 centímetros, ya se puede considerar que la paciente está en un linfedema. Hay varias fórmulas para también poder diagnosticarlo, hacer el diagnóstico diferencial del linfedema, pero esto es lo más común y lo más rápido y lo más fácil. Hay linfedemas agudos que se miden durante cirugía, durante hospitalizaciones y que también pues, pueden mejorar, pero esta es la técnica para medir si está aumentado el tamaño. Desde el punto de vista clínico, la presencia de edema, la sensación de pesadez y el adormecimiento de la extremidad en el último año son síntomas predictivos del linfedema. Si miramos y hacemos esto en las manos, en las piernas, hay linfedema. Hay enfermedades como la insuficiencia cardíaca, las pacientes que tienen problemas en el corazón que pueden hacer esta retención de líquido, pero tenemos que descartar que sea un problema del sistema linfático. Generalmente esta retención de líquido también se le llama linfedema, pero es de otro origen, no por obstrucción ni nada de eso, pero es acumulación o edema del lugar. Otro método diagnóstico que se pueden hacer es la linfocintigrafía, que se inyecta un medio de contraste. Aquí prácticamente se puede hacer con la linfocentellograma, que es la que le hacen, no sé si lo han hecho, palmografía ósea, ¿le han hecho? No, no hay.
Dígame. Entonces, la gama grafiosa se utiliza otros medios, otro fármaco, radiofármaco, y se inyecta para la circulación linfática. Y después se toman estas imágenes y donde se acumula este líquido, por ejemplo, aquí hay insuficiencia ahí del sistema linfático en miembros inferiores, en las axilas, casi parte de la ingle. Entonces ahí se puede diagnosticar lo que es donde se está acumulando más el líquido que se inyecta al sistema linfático. Entonces también puede ayudarnos a evaluar o hacer el diagnóstico. La linfografía, que también se usa con verde de indocianina, nosotros lo utilizamos esto para hacer ganglios centinelas también. Entonces le inyectamos el verde de indocianina a la orilla del pezón y miramos cuando migra el ganglio centinela. Cuando este verde de indocianina se aloja en un ganglio, el que está más cerca del tumor, ese es el ganglio centinela. Entonces, el ganglio centinela nosotros lo hacemos para evitar la disección axilar completa. Tiene su indicación, como por ejemplo que las pacientes no tengan ganglio positivo, que no tengan ningún ganglio sospechoso de malignidad, o que, por ejemplo, ahorita estamos haciendo en pacientes que no han recibido quimio. En otros lados se puede hacer en pacientes que han recibido quimio y después salieron negativos los ganglios. Pero eso pues lo vamos a ir mejorando con la experiencia de los patólogos principalmente. Hacer un ganglio centinela involucra al patólogo y al radiólogo y a varios equipos, no solo el cirujano. Entonces todos tenemos que agarrar experiencia para no arriesgar nada a la paciente. Entonces sí estamos haciendo ganglio centinela, pero tiene sus criterios. Y es mucho más seguro que no les dé linfedema, pero pues estamos tratando de incorporarlo. La mayoría de las veces las pacientes pues, que vienen dicen, hágame todo, la mastectomía y todo, no me den nada. También es una decisión de la paciente, ¿no? Eso se llama cancerofobia y también se respeta. Muchas veces uno le ofrece cirugía conservadora para disminuir eso, pero pues no quieren, y está bien, pues cada persona decide sobre eso. Entonces las etapas clínicas, como les mencionaba, en la etapa clínica hay 4 etapas clínicas. La etapa clínica 0, en la que ya habíamos dicho que solo hay disección, pero ya en la etapa clínica 1 vamos a ver la hinchazón no es visible, pero hay síntomas leves, como la parte del cuerpo que se siente pesada, dura o tirante. En esto todavía es reversible. En el estadio 2 ya se considera un linfedema leve. La hinchazón ya es visible, que es esto. La parte del cuerpo afectada puede también sentirse pesada, dura o tirante. Si es en los brazos o en las piernas, la hinchazón mejora cuando se eleva el brazo o la pierna, por lo general. Y es reversible todavía. Ya en la etapa clínica 3, o un linfedema moderado, hay más hinchazón que en el estadio 1. Si afecta los brazos o las piernas, la hinchazón no mejora cuando esto se eleva. Entonces, esa es la diferencia entre la etapa clínica 2 y la 3. Que en la 3, ya cuando mejoramos, ponemos los pies en alto y le decimos, mire, pongan los pies en alto, pongan los brazos en alto, mejora. Ya en esta etapa no se mejora. Y puede revertirse si se trata a tiempo. Pero ya cuando estamos en un estadio 4, pues ya es una hinchazón extrema, un dolor, puede llegar hasta la elefantiasis. De hecho, esto se le llama ya elefantiasis, ya cuando se deforma lo que es el miembro y ya es muy grande. Hay diferentes grados de elefantiasis, pero esto ya se considera. Y por lo general ya no es reversible. Podemos haber ampollas, salir líquido, úlceras, ya hay compromiso de la circulación. Entonces ya en estos casos son muy delicadas las pacientes. Ya ahí las secuelas son mayores. Los tratamientos, pues generalmente debe estar a cargo de un equipo multidisciplinario. Los objetivos principales de manejo son limitar la morbilidad de la paciente, disminuirle que esto siga empeorando, que los síntomas no sean tan limitantes para las actividades físicas, mejorar la funcionalidad y la calidad de vida.
Con el fin de lograr esto se debe disminuir el edema, mejorar la higiene, reducir las tasas de infección, mejorar la movilidad, disminuir las cargas en las terapias diarias y por lo tanto estos factores deben tener en cuenta al momento de evaluar los resultados del tratamiento. Existen procedimientos que buscan prevenir el desarrollo del linfedema. Una vez ya establecido el tratamiento puede ser conservador o quirúrgico y el tratamiento quirúrgico a su vez incluye procedimientos fisiológicos, reconstructivos y resectivos. Entonces, en la parte del tratamiento del linfedema leve, hay que elevar la parte del cuerpo afectada para permitir que la gravedad ayude a drenar el líquido acumulado, hacer ejercicios y movimientos que permitan que los líquidos drenen y mejoren el rango de movimiento, cuidarse las uñas y la piel, y puede haber el drenaje linfático manual, los masajes. Aquí podemos ir a un lugar donde hagan masaje linfático. Hay mucha gente que se ha preparado para hacer masaje linfático y es muy adecuado, entonces lo podemos hacer sin problema. Antes te decían que ni te lo toquen, que no te hagan nada, el fisioterapeuta, nada. Se puede hacer drenaje linfático manual. Estos son muchos de los ejercicios básicos que lo pueden hacer en su hogar. Estos ejercicios son de estos movimientos de los miembros superiores. Hay que hacerlo de manera ordenada. Hay que agarrar un instrumento para poder movilizarlo y hacerlo de manera adecuada. Uno de los ejercicios más comunes que nosotros recomendamos en la consulta es de poner las manitos sobre la pared y ir haciendo como arañitas, le decimos, ¿no? Pero eso es para ayudarle a la circulación. Entonces es muy importante conocer los ejercicios básicos. Estos son los ejercicios que lo puede hacer cualquier paciente en su hogar. Ya tratamientos más dirigidos son los de fisioterapia. Todas las pacientes que tienen incapacidad ya para movilizar el brazo deben de ir a la fisioterapia. Sí. Entonces hay diferentes grados de fisioterapia para los miembros superiores o miembros inferiores. Entonces va a depender del grado del linfedema para que le instauren el ejercicio. Entonces por eso deben de ir con un experto de fisioterapia, porque no pueden hacer el mismo ejercicio la misma mujer con diferente grado de linfedema, porque le van a empeorar el cuadro y le van a provocar lesiones o le puede realmente molestar este ejercicio. Entonces, como en el caso que le ponían a hacer tal vez ejercicio para el linfedema leve, entonces usted necesitaba un poquito más para hacer esos ejercicios. Entonces debe de hacerlo con gente que realmente pues maneje este tipo de ejercicio. Como oncólogo, en el hospital allá en México no nos forman en esta parte, pero nos mandan a ver a fisioterapia, como son los ejercicios para las recomendaciones, pero no somos de fisioterapia, pues, no somos fisiatras, solo las recomendaciones generales. Allá había un gimnasio en el mismo edificio de oncología, era mucho más grande que esto, para que no digan, era un edificio más grande que este. Pues aquí alcanzamos apretadito y abajo estaba el edificio y ahí llegaban pacientes aumentados, pacientes con linfedema, pacientes con secuelas, y se les da ejercicio y uno llegaba a ver, pero realmente uno va aprendiendo con ustedes, ¿no? Y estos son los ejercicios básicos. El tratamiento del linfedema leve, pues pueden usar prendas de compresión, como ya habíamos mencionado, que son las mangas o medias especiales con las que se evita la acumulación de líquidos. Se necesita una receta del médico, un profesional, para preparar estas prendas a su medida, las cuales ejercen diferentes niveles de presión según la parte del cuerpo donde se use. Nunca se ponga una prenda de compresión que no sea específicamente para usted. La recomendación, si algunas pacientes han tenido la oportunidad, cuando yo les digo, la primera, no la compren en las redes, no la compren por envío, que se las mida un fisiatra. Es difícil, pues, ya sé que hay muchos obstáculos para llegar con un fisiatra, pero que la primera manga que se vayan a poner, que se las midan bien, para que se las midan de acuerdo al grosor de su brazo y aderezo, porque ya vamos a poner una gráfica donde ahí dice que tantos milímetros de mercurio debemos de tener. Las mangas tienen un número específico para decir, esta te aprieta a 30 o 40 milímetros de mercurio. Entonces eso es muy importante. La Fundación Wicon sí ayuda, pero yo creo
que esas mangas son hechas Para que no duran. para quemaduras. Yo no me las pongo en ese porque más bien alergia de producto. Entonces, pero en ocasiones no tenemos otra opción. Entonces tenemos que usar esa, pues ni modo. Pero la más adecuada, ya voy a poner una imagen, cómo son para ese tipo de mangas medicadas, que le decimos, que tienen cierta presión, como las mismas que nos ponemos para operar. Son esas mismas, para los diabetes. Entonces, esas son más o menos las mangas que deben de ser utilizadas. Tienen que venir desde el hombro y tienen que llegar hasta acá. Cuando el edema es en los miembros, en los dedos, llega hasta los dedos, hay unas que llegan hasta más abajito de los dedos, que se involucran los dedos, pero esta es la estándar. Y si no, puedes utilizar las vendas. Como le digo, deben de ser multicapas y le agregan un gel para que le proteja un poco. Esto es el cuadrito que deben de utilizar según la edad y según la etapa clínica en que se encuentran. Por ejemplo, en etapa clínica 1, que casi todas las pacientes que ya están con mastectomía entran dentro de esta etapa, por decirlo así, que todavía el brazo no está muy hinchado, que todavía no tiene mucho dolor, que no tiene nada de eso, pero que ya tiene adormecimiento del brazo, que tiene eso, está en esta etapa. Pero el brazo por lo menos ahí estaba dormido que me operaron. Por eso. Hasta ahora estoy con la terapia que se va a despertar. Entonces, cuando operamos a una paciente, cortamos nervios, son nervios toracobraquiales. Los nervios toracobraquiales son los nervios que van de aquí al brazo. Entonces, todo eso lo tenemos que cortar porque ahí es donde están los ganglios. Entonces, eso le causa adormecimiento a la parte interna del brazo. Si yo la opero y usted me dice que no siente adormecido eso, no es cierto. Todas las pacientes que lo han operado sienten eso. Se siente un malestar. Se siente. Porque no hay forma de salvar esos nervios. Y si recibieron radioterapia, incrementa más la molestia. Pero no hay forma de salvarlo. Hay ciertos nervios que nosotros tenemos que respetar para evitar complicaciones severas. Pero esos nervios se tienen que seccionar. Entonces, tienen que ser mangas que tengan una presión entre 20 y 30 milímetros de mercurio. Y tienen que utilizarse de 12 a 16 horas al día. ¿Ya? Desde que amanece. Entonces, es controversial, como mencionaba ahí, que si durante el ejercicio vamos a usar mangas, es controversial. Si cuando dormimos vamos a usar mangas, es controversial. Pero lo que requiere como mínimo son 12 horas. Y aquí entre 18 y 22. 6 horas solamente en el día, en la etapa clínica no la van a usar, son mientras están dormidos. Que son 8 horas o 6 horas. El resto del día tiene que andar la mano. Me dicen las pacientes, ¿y por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Por cuánto tiempo? Toda la vida. No podemos dejar pensar. Es que me dicen, por una semana, por un mes, por 2 meses. Desgraciadamente, ¿sí? ¿Le puedo hacer la pregunta? Yo nunca he usado manga. Lo estoy súper bien. Jamás me indicaron y tengo 10 años y desde un inicio yo tuve normal la movilidad del brazo. Y yo lo que más tengo es un masaje terapéutico desde los 6 meses que hice la mastectomía, la pregunta que le iba a hacer, si se puede recomendar, con la técnica japonesa shiatsu, a presión. Y eso yo comencé haciéndolo semanal, luego varias veces, luego una vez a la semana, y luego quedé 2 veces al mes y ahora. Pero nunca lo he dejado de hacer. Y para mí eso ha sido lo mejor. Lo que pasa es que no sé si es que estaba de moda o no estaba de moda hace 10 años, si ahora ha habido más un boom, pero yo le pregunté al doctor, a mi médico tratante aquí, bueno, y él me dijo que lo podía usar. Sin embargo, hace varios años
cuando yo conocí de la manga, yo le pregunté a él también, y yo le reclamé esta vez que me dijo, y me dijo, no, ya no es necesario que usted también, y así, porque sabe las técnicas que yo ocupo para los ejercicios que hice desde el día siguiente, etcétera. Entonces, ya me operaron. Él ahora que le digo, a veces tengo el dolor fuerte, pero es porque hago desmanes, ya no yo, ¿verdad? Entonces lo que no debo de hacer, uno sabe el límite de las cosas, porque como dice usted, no va a estar uno sentado haciendo nada, pero uno tiene que cuidarse, ¿verdad? Entonces, yo sé hasta cuando hago el desmán y ahí, entonces comienza el dolor de la altura aquí atrás, pero, o aquí. Pero cuando yo llevo mi masaje, se termina. O yo voy a hacer el desmán, pero él esta vez me dijo, si usted quiere use la mano, bueno, voy a pensarlo, le digo yo, más tengo presión. En 10 años no le he usado, no sé, a usar ese estorbo, le llamo yo, o esa complicación, o eso. También hacía natación. Mire, como les mencioné allí, uno de los ejercicios es el drenaje manual linfático, que es el que le hacen con el masaje. Es parte del tratamiento. No todos pues tenemos la oportunidad de ir a hacerte un drenaje manual linfático y usamos la media, la venda. Realmente, como pusieron en las conclusiones del artículo, o la revisión de varios artículos, no es tan estricto pues usar una manga, porque todavía hay muchos estudios que no lo asocian a realmente grandes resultados, pero sí te va a ayudar para la circulación. Entonces, puede ser que a usted, gracias a Dios, no tuvo la necesidad de usar una manga y le mejoró mucho con el drenaje manual linfático. Gracias a Dios, cuando lo tiene que usar. Si me preguntara a mí, yo le diría, úsela porque le va a ayudar a la circulación. Usted me dice, no, es incómoda, está bien, entonces sigue haciendo No la use. No, entonces sígase haciendo su masaje manual. Ya sígase haciendo su masaje, que yo creo que no está de más. Es como, ¿cómo le puedo decir? Si tenemos esta oportunidad de usarla, usémosla. Si no se puede, pues no nos pase nada. Pero sí es